El tema de hoy, como les decía, son los simuladores. Y para eso déjeme decirle, mire, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como de todos los países del mundo, me supongo yo, tienen un grupo especial cuya tarea es identificar a los falsificadores de billetes. Y ellos deben de conocer un billete falso inmediatamente cuando lo ven. Ahora, usted y yo nos preguntaremos, ¿cómo es que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, así como de todos los países, me supongo yo, entrenan a estas personas para poder entrenarlos para que ellos puedan identificar cuando un billete es falso o es verdadero? Usted y yo quizá pensaríamos que a estas personas se les entrena pasando ellos mucho tiempo investigando y asociándose con los billetes falsos. Pero la realidad es que la manera como los entrenan es que ellos pasan mucho tiempo con los billetes verdaderos. Se familiarizan tanto con un billete verdadero, pasan tanto tiempo con los billetes verdaderos, que cuando ven uno falso, inmediatamente lo identifican. ¿Está conmigo? La Biblia nos dice, y en este pasaje que vemos esta tarde, la Biblia nos dice que en el mundo actual donde usted y yo estamos, hay creyentes falsos, hay cristianos falsos. Como dice el versículo 10 del capítulo 3, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. La Biblia dice que hay creyentes falsos, que hay creyentes que son simuladores. Parece que son de verdad, pero no son de verdad. Muchas veces nosotros estamos pendientes de aparentemente lo que hay allá afuera en el mundo malo, pero nosotros debemos de cuidarnos lo que está pasando aquí, porque desafortunadamente dentro de la misma iglesia o dentro del mismo grupo religioso, por así decirlo, habemos algunos que somos falsos o que simulamos ser y no somos. La Biblia dice que Jesús dijo que era necesario que la cizaña creciera con el trigo. ¿Sabe usted cómo se diferencia el trigo de la cizaña? Por el fruto. Amén. Usted y yo tenemos que considerar y estar muy conscientes que hay creyentes falsos, que hay simuladores. Si no estamos pendientes de ello, entonces vamos a ser tragados por ellos. Mire, la Biblia, en vez de enumerar las características de los malvados hijos del diablo, se oye medio fuerte, ¿verdad? La Biblia nos da mejor una clara descripción de los hijos de Dios. Y el contraste es muy interesante y es muy evidente. Lejos de que la Biblia nos diga, mira, los hijos del diablo son así, 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 así. La Biblia nos dice aquí en estos versículos que los hijos de Dios somos así, 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 así. Amén. Usted y yo no tenemos que ocuparnos de cómo son los hijos del diablo, pero sí tenemos que ocuparnos de cómo somos los hijos de Dios y tratar de identificarnos con los hijos de Dios. Y cuando nosotros pasamos mucho tiempo identificándonos como hijos de Dios, entonces vamos a percibir inmediatamente cuando hay un simulador. Amén. Mire, en los dos primeros capítulos que vimos anteriormente de este estudio, vimos que el tema principal era la comunión. Los hermanos tienen que estar en comunión unos con otros, amar la verdad y practicar la verdad. Un hijo de Dios practica la verdad y ama a los hermanos. Gloria a Dios. Pero ahora en el capítulo 3, 4 y 5 de Primera de Juan nos habla acerca de un tema que es la filiación. Eso quiere decir
Alguien que ha nacido de Dios, alguien que ha nacido de nuevo. Un hijo de Dios va a practicar la justicia y va a amar a los hermanos porque ha nacido de nuevo. Recuerden, no se es hijo de Dios simple y sencillamente porque uno es ser humano. La gente dice, es que todos somos hijos de Dios. No, mentira, esa es una mentira del diablo. No todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que solamente el que ha nacido de Dios es hijo de Dios, y para nacer de Dios uno tiene que reconocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 1:12 dice, y a todos los que creyeron y le recibieron a Jesucristo, Dios les dio el derecho, privilegio de ser sus hijos. Solamente se llega a ser hijo de Dios cuando uno es nacido de nuevo, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No la iglesia fulana, no la creencia mengana, no esto, no lo otro, sino creyendo en Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Entonces uno es hijo de Dios, es nacido de nuevo. Amén. Un hijo de Dios que es nacido de nuevo practica la justicia y ama a los hermanos porque ha nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo es la clave o la idea básica de estos siguientes versículos. Pero hay un versículo muy interesante, el versículo 6 del capítulo 3. Léalo conmigo fuerte. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. A ver, léalo conmigo, por favor. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este es un versículo muy interesante y muy fuerte, mi hermanito. Y en eso vamos a centrar la enseñanza esta noche. Ahora, usted dice, a ver. Entonces, si yo permanezco en él, no peco. Pero la verdad es que pecamos. La verdad es que pecamos. Mire, si hay alguien aquí que dice, no, discúlpeme, pero yo no peco, entonces usted ya está pecando, porque es un mentiroso. Porque en el capítulo 1, el apóstol Juan mismo dice, aquel que dice que no ha pecado, entonces ya es un mentiroso, porque todos pecaron. La Escritura dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces uno dice, bueno, si yo permanezco en él, según este versículo, pues ya no peco. Pero entonces, se me hace que yo no permanezco en él, porque estoy constantemente pecando. Se me hace que yo ni le he visto, ni le he conocido. Pero mire, la idea de pecar o del pecado aquí es un poquito más amplia. Es practicar el pecado. Usted y yo, como hijos de Dios, cometemos pecados, pero no practicamos el pecado. Es decir, que por alguna razón, ya sea descuido, ya sea negligencia, ya sea que nos ganó la tentación, ya sea que fuimos débiles, cometimos un pecado, caímos en una situación que no deberíamos de haber caído, pero inmediatamente después de ello, entonces, reconocemos que hicimos mal, nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios. Por eso Juan en el capítulo 1, el versículo 9, dice, si cometieres pecados, confiesa tus pecados al Señor y Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Juan no le está escribiendo a la gente del mundo, le está escribiendo a hombres y mujeres que ya conocían de Cristo. Practicar el pecado es de una manera consistente y deliberada estar cometiendo una falta y se convierte en un estilo de vida. Amén. Pero déjeme decirle que el cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo no es para el miércoles y para el domingo.
No nos hace cristianos el que levantemos las manos, cantemos, leamos la Biblia, oremos o tengamos una actitud piedosa ante los demás. Usted y yo somos cristianos y ese debe ser nuestro estilo de vida. ¿Recuerda la historia del hombre que le preguntaron: ¿a qué te dedicas? Dijo: yo soy cristiano. Sí, bueno, pero ¿y en qué trabajas? Soy cristiano. Bueno, pero ¿en qué ocupas la mayor parte de tu tiempo? Soy cristiano. A ver, déjame ver si me expliqué. Por ejemplo, de las 8 de la mañana por ahí a las 5 de la tarde, ¿qué haces? Soy cristiano. Bueno, ¿cómo le haces para pagar tus biles? Ah, ¿te refieres a eso? Pues fíjate que soy médico. Pero mi profesión es ser cristiano. El cristianismo es un estilo de vida, no es una opción, no es para el domingo, no es para el miércoles, es un estilo de vida. Y la gente debe de conocernos a nosotros más que por ser médicos o por ser esto o por ser aquello, debe de conocernos porque somos cristianos, porque expresamos, reflejamos y demostramos el amor de Dios en nuestras vidas. Pero ese amor que te hace que tu corazón lata constantemente, lo tenemos que mostrar allá afuera. Alguien dijo que usted y yo somos la expresión, la extensión y la demostración, no de la religión, sino del amor de Dios aquí en la tierra. Hoy más que nunca allá afuera la gente necesita saber del verdadero amor. Todo lo que el mundo necesita es amor, y todo lo que usted y yo tenemos que darle al mundo no es una religión, no es una lista enorme de cosas que no tienen que hacer, sino necesitan conocer el amor de Dios a través de usted y a través de mí. Así que el cristianismo sí es un estilo de vida. Amén. Eso no nos exime de que cometamos pecado, de que cometamos errores o faltas. Pero Dios espera que un verdadero creyente, un verdadero hijo de Él, un verdadero cristiano, peque menos y no lo haga habitualmente. Amén. Como que no le está cayendo el asunto, hermanos. Pero ni modo, así es la palabra. Usted y yo tenemos que irle restando a los pecados diarios. ¿Hace una lista usted de los pecados que comete al día? Dijo un poeta, refiriéndose a la mujer en cuestión, ¿verdad? Ya ve que los poetas son bien buenos para conquistar. Le dijo un poeta a la chica que quería conquistar: si todos los ríos y mares del mundo fueran tinta, y todos los árboles del mundo fueran plumas, y todas las hojas de los árboles fueran hojas de papel, no alcanzarían para decirte cuánto te amo. Pero yo pienso, ¿qué si escribiéramos nuestros pecados, hermanito? Ni todos los ríos y mares del mundo, ni los árboles, ni las hojitas alcanzarían. Pero cada día debe de ser uno menos. Por lo menos uno menos. Dicen amén. Dios espera que nosotros como sus hijos pequemos menos y que constantemente entonces nos dediquemos a agradarle a Él. Amén. La Biblia dice que hubo grandes hombres de Dios, mi hermano, que aún allá en el capítulo 11 de Hebreos, que habla acerca de los héroes de la fe, y nos da una lista impresionante de hombres que hicieron cosas impresionantes para Dios, y luego por si se olvidara algún nombre, dice la Biblia, hombres que el mundo no merecía. Así dice la Biblia, ¿eh? Hombres y mujeres de Dios que el mundo no los merece. Pero no por su fe precisamente, ¿eh? La Biblia dice que aún esos grandes hombres y mujeres de Dios que el mundo no merecía, cometieron faltas, cometieron pecados. Y la lista es impresionante también, ¿eh? Mire, empezamos con Adán. ¿Pecó Adán o no pecó Adán? ¿O fue Eva?
Ese fue el pecado de Adán. Luego echarle la culpa a Dios. Abraham mintió cuando estuvo en Egipto y le dijo al faraón, es mi hermanita, refiriéndose a la esposa. Mintió, dijo una mentira. Moisés, mi hermanito, ese hombre, dice la Biblia que no hubo un hombre más manso en toda la tierra que Moisés, y sin embargo no entró a la tierra prometida porque de mansedumbre hubo un momento que no tuvo nada. Se le acabó la mansedumbre a Moisés en 2 ocasiones y por eso mismo Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. De veras, ahí está en la Biblia, léalo. ¿Qué si habláramos del rey David? Pedro, el buen Peter, también le regó muchas veces. Bueno, dice la Biblia que en alguna ocasión hasta dijo unas palabrotas, se le salieron. Pedro. Y mire, yo le puedo decir muchos nombres más, hermanitos. Mujeres también, pero no me quiero meter en ese problema ahorita. Sin embargo, el pecado en la vida de ellos no era una práctica, fueron incidentes ocasionales. Y que cuando lo reconocieron, se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios. Amén. Usted y yo estamos expuestos mientras vivamos en este mundo y tengamos esta carne, estamos expuestos a cometer pecados. La diferencia es que usted y yo vamos a cometer pecados y no vamos a practicar el pecado. Y cuando cometamos un pecado, entonces reconocerlo y pedirle perdón a Dios. Dicen amén. Ok. La diferencia de un hijo de Dios verdadero y un simulador es que el verdadero conoce a Dios. La hermanita conoce a Dios. Gloria a Dios por esta hermanita. Un creyente falso puede hablar de Dios, se puede involucrar en actividades religiosas y sin embargo no conocer a Dios. ¿Está de acuerdo? Habemos muchos de esos. Fíjese bien, me estoy incluyendo para que usted no diga que lo estoy atacando. Habemos muchos de esos. Pero como yo les decía el otro día, el hecho de que yo vaya a McDonald's todos los días no me convierte en hamburguesa. Amén. El hecho de que yo venga a la iglesia todos los días no me convierte en cristiano. Hay algunos que somos falsos, hay algunos que estamos simulando, pero la persona que ha nacido de Dios por su fe en Cristo, entonces tiene una relación íntima y personal con el Padre, lo conoce, aunque no lo ha visto, lo conoce. Y conoce al Hijo y conoce al Espíritu Santo. Y precisamente por eso vive una vida de obediencia a Dios a través de su palabra. A ver, levanten su Biblia, todos los que traen Biblia, levanten su Biblia. Así, pero bien alto, hermanito. Ahora bájenla, hermanitos, bájenla. Ahora levanten la mano los que no traen Biblia. Ahí está el detalle, como dijo mi compadre Cantinflas. Esta es nuestra vida, hermanito. Esto es lo que nos da vida, esto es lo que nos alimenta. Cuando un hijo de Dios es reconocido porque su relación con Dios es íntima y se refleja en su diario vivir. Cuando digo se refleja es porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Usted puede decir, bueno, pero usted no sabe qué relación tengo yo con Dios. Bueno, yo no soy adivino, por supuesto, pero yo sí me puedo dar una idea y usted se puede dar una idea de mi relación con Dios a través de mis frutos o a través de sus frutos. Es ahí como nos damos cuenta.
Yo les decía la semana pasada, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que usted llevó a la última persona a los pies de Cristo? ¿Qué es chamba mía? No, no es chamba mía. No me quiero zafar, pero la Biblia dice que mi trabajo es enseñarle a usted. Y la Biblia nos da una analogía de lo que es la iglesia. Yo soy el pastor y usted es. Pero un pastor, ¿con qué? Usted es la ovejita. ¿Cuándo ha visto que un pastor produzca una oveja? Las ovejas son las que producen ovejas. O se tragan a las otras como la del video. Y usted se ríe, pero hay algunas que se han tragado a varias. De veras. El mayor problema que tenemos los cristianos hoy en día, ¿sabe cuál es? Los cristianos, los simuladores, los falsos. Lejos de animarnos a buscar a Dios, parece que estamos empeñados en desanimar a la gente. Lo estás desanimando, hermanita, hermanito. ¿Sí me está captando la idea? Nosotros necesitamos mostrar el amor de Dios. Mire, la persona que ha nacido de Dios conoce al Padre, conoce al Hijo y conoce al Espíritu Santo. Y vive en obediencia a Dios. Yo le voy a dar rapidito 3 razones para vivir una vida santa. Amén. Cuando hablo de una vida santa no quiero decir una vida sin equivocaciones, sin errores. Número 1, la mejor razón o la razón principal para que usted y yo vivamos una vida que le agrade a Dios, una vida santa, es porque Dios el Padre nos ama. Fíjese, el versículo 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mi hermano, mi hermana, el amor de Dios hacia usted y hacia mí es único. ¿Sabe cuál es la mayor tragedia del ser humano hoy en día? La ausencia de amor. Hay gente que está muy triste, que está muy deprimida, que está muy vacía porque nadie le ama. A lo mejor es muy posible. Y luego, por cómo eres, hijito, ¿quién te va a querer? Hay gente, la mayor parte de la gente adolecemos de amor. Dicen amén. Había un poema que decía: si amas, haz lo que quieras. Si callas, vas a callar con amor. Si gritas, vas a gritar por amor. Todo lo que tú hagas va a tener como resultado amor. Y dice unas cuantas cosas ahí muy lindas. Al final dice: si no tienes la dicha de que alguien te ame, llora un poquito de pena. Pero si tienes la desgracia de no amar a nadie, llora inconsolablemente, porque el sufrimiento del infierno es no poder amar. ¿Nadie le ama? Qué triste.
¿No ama usted a nadie? ¡Qué desgracia! Ahora, ¿realmente nadie le ama? Lo que pasa es que no le ama al que usted quiere que le ame, ese es el problema. Pero Dios nos ama. El amor de Dios es único. No necesitamos nada más. Y es precisamente el amor de Dios en nuestras vidas que nos hace amar a los demás. Hemos descuidado mucho el amor de Dios. Hemos abaratado el amor de Dios, mi hermano. Nos conformamos con el amor romántico, que es así, efímero, pasajero. Pero el amor de Dios es eterno. Bien, el amor de Dios hacia nosotros es único. Y todo el plan de Dios de tapa a tapa de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿sabe qué es? El amor. Dios nos ha dado un título muy interesante, un nombre muy interesante. Somos hijos de Dios. E hijo de Dios no es solamente un nombre llamativo que usted y yo llevamos, es una realidad. Usted es o no es hijo de Dios. Ese nombre se lo dio Dios a usted. No es un título, no es una posición, es una realidad. ¿Es o no es hijo de Dios? Y el mundo no lo entiende, como dicen los versículos del 1 al 3. El mundo no entiende el amor de Dios porque no conoce a Dios, pero usted y yo sí entendemos el amor de Dios porque conocemos a Dios. Miren, en el versículo 1 nos dice lo que usted y yo somos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho, ¿qué? Hijos de Dios. Eso dice el versículo 1. Nos dice lo que usted y yo somos. Yo, miren, mi hermanito, con eso ya estoy de gane. Ya estoy de gane. Soy un hijo de Dios. Diga, soy un hijo de Dios. Pero el versículo 2 nos dice lo que usted y yo vamos a llegar a ser. ¿Qué vamos a llegar a ser? Semejantes a Él. ¿Cómo? Yo no lo sé todavía, mi hermanito. Pero dice la Biblia que entonces cuando Cristo venga, vamos a ser transformados y vamos a ser semejantes a Él. Eso va a ser glorioso, la verdad. El amor de Dios no termina cuando usted y yo nacemos de nuevo. Ahí inicia. Y continúa a lo largo de nuestras vidas hasta que precisamente Cristo venga. Pero no termina ahí. El versículo 3 nos dice lo que usted y yo deberíamos de ser. Mire, nos gusta lo que ya somos, hijos de Dios. Nos gusta lo que vamos a ser, semejantes a Él. Pero ¿qué tal lo que deberíamos de ser ahorita también? ¿Qué? ¿Qué debemos de ser usted y yo? Puros. O sea, hombres y mujeres que nos conduzcamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Puros, sin practicar el pecado. Un incrédulo que peca es una criatura pecando contra su Creador. Un creyente que peca es un hijo pecando contra su padre. El incrédulo peca contra la ley. El hijo peca contra su padre y peca contra el amor. ¿Sí me expliqué? La gente allá afuera, mi hermano, cuando comete una falta, está cometiendo una falta hacia su Creador. Porque no son hijos de Dios, son criaturas. Entonces Dios es su Creador, no es su Padre. Pero usted y yo que hemos nacido de nuevo, cuando cometemos una falta, estamos cometiendo una falta contra nuestro Padre. Y estamos alterando la voluntad de Dios y entonces estamos ofendiendo a Dios y estamos yendo en contra del amor de Dios. Y lo que más necesitamos es amor. Diga conmigo el temor de Jehová. Pero dígalo fuerte, el temor de Jehová.
Repetidas veces en la Biblia vemos esta expresión, el temor de Jehová. De hecho, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hablar del temor de Jehová de repente como que nos incomoda a algunas personas. Lejos de que eso nos haga sentirnos atemorizados, debe de hacernos sentir seguros, porque Dios nos está cuidando. Pero también no es para que ese temor a Dios sea algo que nos haga temblar de miedo, sino tener una actitud reverente a Dios. Hay algunas cosas que usted y yo hacemos allá cuando nadie nos ve, ¿verdad? Pero Dios sí nos está viendo, hermano. No tenemos que vivir aterrados ante eso, de que Dios nos mire, sino tenemos que vivir con un temor reverente hacia Dios. Y eso nos tiene que llevar a vivir una vida recta delante de Dios. Hay una historia de una chica que un día fue a una fiesta con el novio. Y entonces, después de que estaban ahí en la fiesta con el novio, terminó un poquito temprano y los amigos decidieron seguirla. ¿Sí entienden esa expresión, verdad? Vamos a seguirla aquí bueno, la pachanga. Vamos a seguirla. Y querían ir a un antro. Déjenme decirle que esa expresión de antro es muy vulgar, hermanito. Muy, demasiado vulgar. En la época mía, un antro era un lugar de lo peor, de lo peor. No, hoy en día un antro es un barecito acá, bonito, con luces, en fin. Total que esos chicos dijeron, pues vamos a seguirle y vamos al antro fulano de tal. Hay cuando menos a Lice. O a Levera, ¿cuál les gusta más, hermanos? Y entonces la chica esta en cuestión dijo, no, yo no voy. Dijo, ¿por qué? No, porque mi papá no me dio permiso. Y alguien le dijo, el novio, ya ves que el novio siempre es bien pertinente, dijo, ¿a poco tienes miedo de que tu papá te haga algo, te haga daño, si se entera? Y la chica dijo, a lo que tengo miedo es hacerle yo daño a él por hacer algo que no le gusta. Eso es lo que nos tiene que tener a usted y a mí de hacer algo mal. No la consecuencia de lo que vamos a enfrentar, sino de que nosotros estamos yendo en contra de Dios. Y la Biblia dice que cuando usted y yo le faltamos a Dios, lo contristamos. ¿Alguna vez su niño, su niña ha hecho algo que no le gusta a usted? Es lo mismo cuando usted y yo hacemos algo que va en contra de Dios. Debemos de tenerle mucha consideración a Dios. Dicen amén. Somos hijos de Dios. Sin embargo, por alguna razón, usted sabe, yo no, de un tiempo para acá, como que no hemos atendido lo que Dios quiere que atendamos. Yo no le estoy juzgando, no soy quien. Y a veces como que abusamos de ese gran amor de Dios, porque sabemos que es un amor eterno, un amor inagotable, un amor incondicional, etc. Y como que creemos que no lo merecemos. Hay gente que dice, no, es que Diosito es bien bueno. Diosito me entiende. Diosito no castiga. Pero déjeme decirle que ese Diosito, en primera, no es Diosito, es el Señor, Dios. Y ese Diosito, como algunas personas le llaman, no va a pasar desapercibido cuando nosotros quebrantemos su palabra. Porque dio su Hijo por amor a usted y por amor a mí. Una persona que no entiende lo que Cristo ha hecho en la cruz, entonces está en un problema grave.
Hay muchos que queremos hacer la voluntad de Dios y le estamos batallando y nos está costando un montonal de trabajo, hermano. Dicen amén. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o qué experiencia tenemos que experimentar para rendirnos completamente a Dios? ¿Algo tiene que hacer Dios todavía? Ya hizo todo lo que tenía que hacer, mi hermano, mi hermana. Y lo único que usted y yo nos resta es corresponder a ese amor. Sí, cometemos faltas, cometemos pecados, nos equivocamos. Pero dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero una cosa es, mi hermano, que cometamos pecado y otra cosa es que practiquemos el pecado.